Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver un video sobre lo que es la competencia apelada de la Corte. Al decir competencia apelada, estamos entendiendo que se accede por apelación a la Corte, aunque hay otros modos de acceder, ¿no? Estamos hablando de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina. Lo que corresponde a la competencia apelada, sí, refiere ya sea ordinaria o extraordinaria. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cuál, cuáles son los requisitos y qué normativa la rige. Aunque suene paradójico, en Argentina se utiliza más el recurso extraordinario que el ordinario. Otros métodos de acceder a la Corte son el per saltum, el cual en Argentina ya se ha utilizado en el fallo CFK, en el fallo Rizzo, el recurso de quejas, que tiene que ver con los aranceles también para poder acceder, y otra forma es la competencia originaria, pero esa no la vamos a abordar, o por lo menos no en profundidad en esta clase que vamos a estar teniendo hoy. Así que, si no es para más, voy a pasar a compartir un PowerPoint, que espero sea de utilidad a todos para poder seguir el eje de lo que es esta clase. Espero que estén pudiendo ver mi pantalla. Y sin más, comenzamos. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la competencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Para entender la competencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, debemos leer los artículos 116 y 117 de manera conjunta. Estamos hablando de la Constitución Nacional, ¿sí? Artículo 116 consagra la totalidad de la competencia federal. Después va a haber que separar, en otro video seguramente lo hagamos, lo que es la competencia federal y lo que es la competencia originaria, ¿sí? Artículo 117, que especifica dentro de aquella la competencia originaria exclusiva de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Ambos artículos deben leerse de forma conjunta, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Establecen las atribuciones del Poder de Justicia Federal. En consecuencia, deben ser leídos conjuntamente para entender en forma correcta la competencia federal en general, la competencia originaria y apelada de la Corte Suprema en particular. Asimismo, de la interpretación armónica de los artículos 116 y 31 de la Constitución, se ha derivado la competencia por apelación extraordinaria de la Corte Suprema para ejercer el control de constitucionalidad. Acá se pueden observar, hay un mapita sobre lo que configura competencia originaria y exclusiva, competencia por apelación y el per saltum. El per saltum vamos a dar un breve repaso hoy, que recordemos que el per saltum sí o sí se debe acceder a lo que es la primera instancia, ¿sí? Ir al juzgado de primera instancia y recién una vez ahí que se tiene sentencia, se interpone el recurso de per saltum para llegar directamente a la Corte, ¿sí? Lo que sí se debe alegar cuestión federal o gravedad institucional. Son requisitos fundamentales, si no, no tendría sentido acceder directamente hacia la Corte. La competencia de la justicia federal. Hemos estudiado que el artículo 116 establece las atribuciones que corresponden a la justicia federal, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores. Ellas son: intervenir en todos los juicios en los que se discutan cuestiones que están reguladas por la Constitución Nacional, intervenir en todos los juicios en que se discutan cuestiones que están reguladas por las leyes nacionales federales, quedando excluida así la aplicación de las leyes que dicta el Congreso Federal en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 75, inciso 12, de dictar los códigos de fondo, que corresponden a las jurisdicciones locales y a la justicia nacional ordinaria de la capital federal. Intervenir en todos los juicios en que se discutan cuestiones que están reguladas por tratados internacionales, intervenir en todos los juicios en los que estén involucrados embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, intervenir en todos los juicios en los que se discuta cuestiones de almirantazgo o jurisdicción marítima o aérea también, intervenir en todos los juicios en los que el Estado sea parte, intervenir en todos los conflictos o juicios en los que partes litigantes sean dos o más provincias, una provincia contra los vecinos de otra provincia, vecinos de diferentes provincias, una provincia contra un Estado extranjero, una provincia contra un habitante extranjero y un vecino de una provincia contra un Estado extranjero o un vecino de una provincia contra un habitante extranjero. ¿Son de competencia originaria de la Corte? Las causas, y esto es algo muy importante, lo vamos a marcar así. Las causas que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, aquella que es parte de la provincia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 117 de la Constitución y la reglamentación efectuada por el decreto 1285/58. Y son de competencia federal originaria todos los demás casos mencionados en el artículo 116 que eventualmente puedan llegar a conocimiento de la Corte Suprema por vía de apelación. La apelación, como ya dijimos, puede ser ordinaria o extraordinaria. ¿Sí? La extraordinaria se rige en base al artículo 116 y 117 y en los artículos 14 a 16 de la ley 48. ¿Sí? Esa ley es muy importante.
Vamos a ver un poco de lo que es historia. Básicamente, hasta la creación de las cámaras federales de apelación, la Corte Suprema actuaba como un tribunal de apelación ordinaria de las sentencias que dictaban los jueces federales de primera instancia. Es decir, la Corte venía a ser como una instancia más. Básicamente, la función de la Corte, por algo la Corte Suprema, ya el nombre lo dice, Suprema, está para cuestiones quizás más importantes y no de derecho común o que puedan ser resueltas en tribunales inferiores. ¿Sí? Vamos a ver en los supuestos en que se interpone un recurso ordinario a apelación. Directamente las sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelaciones nacionales de Capital Federal y por las cámaras federales en los juicios que en los que el Estado nacional es parte y los que el monto es igual o superior a la cifra que se va actualizando periódicamente, artículo 24, inciso 6 del decreto 1285 del 58, modificado por la ley 21.708. Bueno, el monto está acá, este PowerPoint ya tiene un tiempo creado, así que acorde a la inflación argentina no tiene sentido mencionarlo, pero para que sea una idea está por encima de los 10 millones, ¿sí? Ya marcaba este arancel hace un tiempo, la normativa, ahora el actual debe ser bastante más elevado. Después se puede acceder mediante sentencias dictadas en juicios por extradición de criminales reclamados por otros estados, artículo 24, inciso 6 del decreto 285-58, modificado por la ley 21.708, y en sentencias dictadas en juicios originados a raíz de apresamientos o embargos marítimos sobre buques extranjeros en tiempos de guerra. Ahí también hay que leer un poco lo que es la Convención del Mar, CONVEMAR, a resumirlo, sí, que también trata sobre lo que es la navegación en tiempos de guerra o no, los límites de los tipos de aguas, ¿sí? Ya sea que tenemos la primera línea fronteriza, la segunda línea fronteriza y demás. Incluso las placas tectónicas se encuentran reguladas, ¿sí? Por la base a la jurisdicción de cada país. Bueno, seguimos leyendo sobre el salvamiento militar y sobre la nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. Ahora vamos a lo importante, la apelación extraordinaria, ¿sí? Que es el REF. El famoso REF, el recurso extraordinario federal, es esto, el recurso extraordinario federal, conocido como el REF. La competencia extraordinaria de la Corte Suprema en ejercicio del control de constitucionalidad deriva de los artículos 31 y 116 de la Constitución Nacional, a los que se le suman, posterior a la reforma del 94, los artículos 43 y 75, inciso 22. Recordemos la consagración de los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales adquieren jerarquía constitucional, ¿sí? Posterior a la reforma del 94. Este recurso nació formalmente a partir del dictado de la Ley 48, sancionada el 25 de agosto de 1863, cuando hacía menos de un año que se había instalado definitivamente la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. La Ley 48 creó el recurso extraordinario federal mediante el cual le es posible a la Corte Suprema en última instancia ejercer el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales contrarios a la ley suprema. Recordemos que el control de constitucionalidad de Argentina no es concentrado, sino que es difuso, es decir, cualquier juez de cualquier instancia lo puede ejercer, siempre y cuando no contraríe a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales, ¿sí? Por lo tanto, si no, de lo contrario sería una sentencia arbitraria. La apelación extraordinaria ante la Corte. ¿Qué estableció la Ley 48? Antes de la Ley 48, la Corte Suprema era un tribunal de segunda instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existían las cámaras. Entonces, lo que pasaba por primera instancia, posteriori, iba a la Corte. Como mencionábamos, la Corte está para asuntos mucho más importantes que no tienen que ver con ser una segunda instancia, ¿sí? Son apelables ante la Corte las sentencias definitivas dictadas por las cámaras federales de apelación, por las cámaras nacionales de apelación con asiento en Capital Federal, ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recuerden que todavía se tiene que hacer el traspaso de la justicia federal de acá, por un Tribunal Superior de Provincia y por un Tribunal Superior Militar, si se dan los supuestos del artículo 14 de la Ley 48. La Ley 4055 se amplió la intervención extraordinaria establecida por la Ley 48, no solo los tribunales superiores de provincia, sino también las cámaras federales y por las cámaras nacionales con asiento en Capital Federal. Bueno, vamos a los requisitos. Los requisitos pueden ser comunes, específicos y formales, ¿sí? Los formales se encuentran dentro de la acordada de la Corte, expedida por la Corte Suprema número 4 del 2007. Los específicos, ahora los vamos a mencionar, mientras que los comunes son, que esto es algo muy importante para que haya un caso judicial directamente, ¿sí? No solo ante la Corte, sino la existencia de una causa o caso judicial, que sea una cuestión judiciable, que existe un agravio y una afectación de derechos o intereses, ya sea individuales o colectivos, y que el agravio subsista hasta el momento de tener que dictar sentencia, ¿sí? Estos cuatro requisitos son fundamentales para que exista el REF y para que exista directamente una acción judicial, de lo contrario no sería viable. En cuanto a los requisitos específicos, y esto hay que hacer mucho hincapié para un REF porque es la base para articularlo, de lo contrario no vamos a tener acceso a la Corte, por lo menos
mediante el recurso extraordinario federal. Y recordemos que el recurso extraordinario es quizás un poco más articulable que el recurso ordinario, ya que la derivación, el ordinario tiene un plazo de 5 días, mientras que el otro lo tiene de 10, y es mucho más fácil articular el recurso extraordinario, ¿sí? Los requisitos son que exista una cuestión federal o constitucional, introducida en la primera oportunidad procesal y mantenida en las instancias posteriores. Es decir, cuando accediste a la primera instancia, vos ya tenés que marcar acá hay una cuestión federal, ¿sí? Lo tenés que tener desde entrada. Entonces vos por la duda siempre haces reserva de cuestión federal. Que haya una relación directa e inmediata de la cuestión federal con la materia debatida en juicio, que la resolución objeto del recurso extraordinario sea contraria al derecho federal invocado, que la resolución recurrida sea una sentencia definitiva en el sentido de no ser susceptible de revisión por otro organismo judicial en el mismo juicio, o de resolver el caso de una manera que no pueda ser revisada en un juicio posterior. Que la sentencia definitiva objeto del recurso extraordinario haya mandado de un tribunal superior de la causa, que el agravio federal sea suficiente y las cuestiones planteadas resulten sustanciales y trascendentes conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que si no hay una cuestión considerable, la Corte te clava un 280 y no te miró el pliego. Ahora, la función de la Corte Suprema no es solo asegurar la supremacía del orden jurídico nacional por sobre el provincial, sino también mantener la supremacía de la Constitución Nacional sobre el resto del ordenamiento jurídico federal. Solo se llega a la Corte ante la existencia de una cuestión federal. Eso es algo fundamental. Bueno, cuestión federal, no creo que no hace falta mencionar a lo que corresponde. En caso de ante la arbitrariedad de sentencia también se llega a la Corte. Bueno, acá estamos viendo lo que es doctrina. Vamos a ver las diferencias entre el recurso ordinario de apelación y el extraordinario. Esto es muy importante. El recurso ordinario de apelación solo opera dentro del ámbito de la justicia nacional, es decir, por la justicia federal y la justicia nacional de la capital federal hasta que se concrete su traspaso como tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diferencia muy importante con el recurso extraordinario, que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio. La apelación extraordinaria del artículo 14 de la Ley 48 puede proceder respecto de sentencias emanadas tanto por tribunales nacionales como superiores tribunales de provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que, por su parte, el recurso ordinario de apelación habilita a dirimir ante el alto tribunal todo tipo de cuestiones de derecho, ya sean federales, comunes o locales, y también cuestiones de hecho y prueba. A diferencia del recurso extraordinario federal, que como veremos en el apartado siguiente, limita las cuestiones que pueden debatirse ante la Corte. El recurso ordinario de apelación, acá vamos a los plazos, debe ser interpuesto en un plazo de 5 días, no requiere fundamentación y no se sustancia ante el tribunal acuo, sino directamente a la Corte Suprema la oportunidad que prevé el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, el recurso extraordinario tiene fijado un plazo de 10 días, tenemos un mayor margen en lo que tiene que ver a los plazos. Para su presentación debe ser fundado en esa oportunidad y se encuentra prevista la sustancia ante el tribunal acuo. ¿Sí? Artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las impugnaciones que se sustancian a través del recurso ordinario de apelación que cumplan con todos los requisitos legales son de conocimiento obligatorio para la Corte Suprema, ya que no resultaría de aplicación la facultad discrecional que el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial le otorga al alto tribunal para desestimar los recursos extraordinarios y las quejas por su denegatoria, cuando las cuestiones litigiosas, son insustanciales o carentes de trascendencia. La otra forma que habíamos visto es el recurso de queja, que no lo vamos a mencionar en este video, porque recordemos, este video versa sobre lo que es la competencia apelada de la Corte, el ref, que por salto de distancia, ya habíamos visto el per saltum, perdón, sí, el salto de distancia, pero tampoco vamos a entrar en énfasis de lo que es esto, pero lo mismo, se debe alegar gravedad institucional. Algo básico siempre grábense gravedad institucional. Bueno, no siendo para más, vamos a dar por finalizado el video. Espero que sea de utilidad para todos ustedes lo que es la competencia apelada. Recuerden que los modos de llegar a la Corte es por competencia apelada, bueno, por competencia originaria, ¿sí? Que directamente se sustancia en la Corte, es el núcleo del caso donde se radica. El recurso extraordinario federal, perdón, ya lo mencioné, el per saltum y el recurso de queja. Espero sea de utilidad a todos. Saludos. Vamos a dejar de compartir y finalizamos el video.